Y ahora sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la tercera sesión de este seminario sobre metáforas pandémicas, transdisciplinas pandémicas, metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus, con Jorge Díaz. Jorge, bienvenido. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Eh, y tú nos cuentas qué nos traes hoy día en esta tercera sesión de este seminario abierto del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Espero hayan tenido unos días de descanso dentro de esta pandemia, es lo que fue la semana pasada. Y vamos a continuar entonces con nuestro recorrido que hemos hecho ya en este seminario, que hemos pasado desde las concepciones más básicas de lo que significa la genética y su relación con la sexualidad humana. También hemos revisado algunas ideas sobre lo que consideramos o lo que podríamos considerar como una investigación transdisciplinaria. Y también la semana pasada, antes pasada, vimos la importancia de las metáforas dentro de nuestro quehacer biológico y cómo éstas se impregnan y se improntan de tal manera en el lenguaje que habitamos que dejan de tener visibilidad o dejamos de darnos cuenta que existen estas metáforas. Y ya hacía un vínculo o hacía un parangón, una similitud con lo que ocurre a veces con el género sexual, que también en su repetición y en su continuo estar diario, a veces perdemos que también son reglas sociales y culturales las que nos obligan a estar de ciertas maneras en el mundo, pero que estas también corresponden a la tradición y que muchas veces no hay ciertas explicaciones biológicas para la diferencia sexual, pero que eso no corresponde o no logra englobar completamente todos los aspectos de lo que consideramos el género. Y en esta sesión quiero trabajar particularmente una de las metáforas que hablamos en la pasada, pero que dejamos como una idea, que es la metáfora de la diferencia sexual. Entonces voy a compartir pantalla. Tienes que habilitarme la función de compartir pantalla para poder compartirla y es eso, genial. Gracias. Voy a abrir. Ay, no, dice que está Ahora sí, inhabilitado. ahora sí. Genial. Como recordarán, la semana pasada hablamos principalmente que estas metáforas con las que habitamos y con las que se trabaja muchas veces desde todos los muchos ámbitos del conocimiento, pero también en nuestra vida cotidiana, podríamos definir estas metáforas de la vida cotidiana como metáforas estructurales y metáforas orientacionales. ¿No es cierto? Las metáforas estructurales hablaban que, por ejemplo, siempre el tiempo lo consideramos como porque decimos no gastes mi tiempo o no me hagas perder el tiempo, por ejemplo. Y las orientacionales, la que decían que siempre lo que está arriba es positivo y en general lo que está abajo siempre consideramos como negativo, ¿no? Cuando en verdad ni el arriba ni el abajo tiene una predisposición previa, sino que la cultura nos ha hecho pensar que cuando uno sube el ánimo o cuando anda bajoneado también explica cómo estas metáforas construyen nuestra cotidianidad y nuestra vida diaria. Hablábamos, y esto era algo que yo quería comenzar, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer en general, que es una de las enfermedades contemporáneas que afecta de manera importante a la población, en general el cáncer se entiende como un desbalance, como aquí tenemos en este esquema, como un desbalance entre dos procesos que ocurren en todas las células de nuestro cuerpo, que es el proceso de la proliferación, es decir, el crecimiento de las células, y la apoptosis, que también se denomina como una muerte celular programada. Es importante entender que para que exista la vida es necesaria también la muerte.
La muerte no es un proceso que está separado de la vida, sino que es un proceso que permite la existencia de la vida. Y particularmente cuando hablamos de apoptosis hablamos de un programa que es una muerte celular que hay ciertas células que tienen un programa de muerte. Y hay una relación en general en los tejidos de nuestros cuerpos, de todos nuestros órganos, que tienen un equilibrio en general entre las células que van creciendo y las células que van muriendo o que entran en el proceso de apoptosis. Cuando se rompe este equilibrio, es lo que se denomina una transformación celular. Esta transformación celular tiene que ver por mecanismos del medio ambiente, como la otra vez hablábamos, los mecanismos genéticos, pero también hablamos bastante en la clase pasada, los mecanismos epigenéticos, que quiere decir cómo el ambiente en sus distintas variantes puede afectar a la expresión de los genes. Porque siempre teníamos esta idea de que lo que nosotros vemos, las características físicas de los individuos, es la mezcla entre los factores genéticos más el medio ambiente. Pero siempre nos quedaba esta ambigüedad de a qué se refería el medio ambiente o cómo el medio ambiente impacta para poder observar cambios fenotípicos o cambios físicos. Y lo que nos dimos cuenta es que el medio ambiente lo que hace es que transforma muchas veces o hace modificaciones en las estructuras de los genes. Y esa estructura de los genes inclusive ahora se piensa que puede ser heredable, o sea que la epigenética podría ser heredable. Estos factores del medio ambiente pueden producir este cambio en el balance entre los genes que promueven el crecimiento de las células como los genes que promueven la muerte de las células. Cuando hay un desbalance en general y los que se denominan protooncogenes, es decir, los genes que están involucrados en el crecimiento, en general se ven mutados y se sobreexpresan. Es decir, siempre hay un nacimiento que una muerte. Un tumor siempre se genera cuando las células pierden el control de la muerte y crecen y crecen y crecen sin tener un mecanismo que les permita censar. En general las células censan su medio ambiente y hay procesos que les permiten entonces morir. Pero cuando se descontrola, hay un proceso que se llama transformación celular, donde las células crecen, 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 no paran de crecer. Por eso los tumores siempre tienen esta capacidad completa de ser inmortales. De hecho, a las células tumorales se le denomina células mortales, porque si están en las condiciones básicas de nutriente, temperatura, nutrición, estas células van a crecer por siempre. De hecho, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones que se hacen en líneas celulares se hacen con líneas celulares de cáncer tumorales de personas que pudieron haber vivido en los años 60, 70, 80, 90. De hecho, hay células que tienen una cantidad de pasajes y de trabajo que pueden provenir fácilmente desde los años 80, 90 y que todavía esas células siguen vivas en miles de laboratorios de muchas partes del mundo. Entonces decimos que esta transformación celular es una pérdida de comunicación de las células con su entorno. Nosotros sabemos que una de las características importantes dentro de estos procesos es la metástasis, que a su vez también ha sido utilizada este concepto de metástasis dentro de las prácticas de las ciencias sociales, por ejemplo, o del pensamiento crítico. De hecho, hay un libro del Labo Zizek que se llama La metástasis del goce, cómo el goce puede moverse de distintas partes. Finalmente, aquí esquema, lo que podemos observar, por ejemplo, es que tenemos la metástasis, se entiende como el proceso en el cual tenemos un tumor primario, que por ejemplo se encuentra alojado acá en cierto sector del cuerpo, y este tumor tiene estas células que van a crecer, crecer, crecer de manera infinita, como hemos hablado, sin un plan, sin una regulación, y estas células lo que van a hacer es que van a poder entrar a los vasos sanguíneos en un proceso que se llama intravasación. Estas células van a entrar a los sanguíneos, se van a despegar, células tumorales, van a intravasar, es decir, van a entrar a los vasos sanguíneos, van a ir generalmente, por ejemplo, por las venas, y van a, donde encuentren otro tejido que sea similar al tejido inicial. Por ejemplo, es muy común que si una mujer tenga cáncer de mama, por ejemplo, después pueda tener un cáncer de endometrio, porque son tejidos que son similares. Las células van a intravasar, van a entrar dentro de los vasos sanguíneos, van a ir por el torrente sanguíneo, muchas veces del flujo, o sea, es un trabajo bien complejo porque ni quiere en contra del flujo, un flujo que te está tirando para atrás, pero estas
células tienen la capacidad de mover, salir, extravasarse, proceso de extravasación, y crecer en otro sector, generar otro tumor en otra parte del cuerpo. Todo este proceso, desde la salida, la migración, la degradación de componentes, la entrada al torrente sanguíneo, la salida del vaso sanguíneo, el estacionarse en un lugar y crecer, todo este proceso es lo que se denomina la metástasis, que es un proceso que ocurre en el cuerpo y que ha sido estudiado de muchas maneras. Un investigador que se llama Joan Massagué fue uno de los primeros que descubrió el origen de la metástasis. Es interesante porque creo que la semana pasada algo hablamos sobre esto. Aquí yo pongo una nota sobre cuando un periódico cómo describió los experimentos que este señor presentó. Entonces él dice, Massagué presentó este miércoles en Nueva York las bases de su trabajo de investigación, al que presenta sobre la investigación en cáncer, al que presenta como una entidad de células que no respetan el funcionamiento del resto y se convierten en terroristas del organismo, él dice. El científico galardonado este año con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación explicó esta enfermedad como una sociedad de individuos, es decir, las células como una sociedad de individuos que son parte esencial de la vida y deben renunciar a cierto grado de libertad para que funcione el sistema. El cáncer es el fracaso de esta comunicación, indicó el científico, para agregar que surge cuando las células empiezan a actuar como delincuentes y proliferar cuando no deben. Esto es para entender esto de las metáforas biológicas, porque por un lado las células se comportan de ciertas maneras, pero para presentarlas a la sociedad científica se han utilizado conceptos como, por ejemplo, terrorista, como pérdida de ciertos grados de libertad, como actuar como delincuentes, es decir, a la célula le estamos entregando estamos leyéndola bajo ciertas retóricas del mundo de lo social. Entonces ahí es donde vemos, porque también hablábamos la vez anterior, que una metáfora en general es decir algo en términos de otra cosa. Esa era una de las maneras en las cuales estábamos definiendo en general una metáfora. Entonces, tomando esto en consideración, tenemos un proceso biológico, como patológico en este caso particular, como la metástasis, puede ser leído bajo códigos sociales. Quería presentarles en esta sesión otra de las metáforas que me parece que es muy importante que la discutamos, que es la metáfora de la diferencia sexual. Y aquí yo pongo un esquema en el cual se observan dos cerebros que están siendo pintados, uno con rosado y el otro con azul, para expresar de cómo el cerebro se entiende muchas veces como el cerebro que es generizado, es decir, que hay una idea social que permite la construcción de masculinos y cerebros femeninos, algo que vamos a discutir en esta sesión y que vamos a poner en tensión también, desde la perspectiva biológica. También partíamos de que hay un libro que se movió por muchas partes y que tuvo gran revuelo a nivel internacional, que fue un libro publicado en el año 92, que se llamaba Marte y las mujeres son de Venus. Este libro lo que hizo fue inclusive decir que la diferencia sexual era explicada ni siquiera porque hay una diferencia anatómica, hay una diferencia genética, o una diferencia en las gónadas, o una diferencia en los genitales, que puede estar dado por la corporalidad, sino que por planetas distintos. Es decir, se genera un imaginario de la construcción de la diferencia sexual como dos corporalidades que inclusive provienen de planetas distintos. Y es interesante poner atención en este caso a cómo la cultura popular también ha ido construyendo esta idea de las esferas de lo masculino y lo femenino como dos polos absolutamente indisolubles, absolutamente polares dentro de un mismo esquema. Y aquí también traigo otras portadas que también de bestseller, porque lo interesante de esto es que han sido libros que han tenido una amplia acogida, una amplia recepción, una amplia traducción, conservan y que siguen manteniendo este prejuicio de la diferencia, pero que llega a niveles
medio ridículos. Por ejemplo, hay uno de estos libros que también quiere hablar sobre eso, y siempre para poder entender, para poder tratar de entendernos. Como que hay algo que está en nosotros y en nosotras que nos hace tan diferentes que necesitamos comprender estas diferencias, aceptar estas diferencias para poder establecer una idea de complementariedad de los sexos. Todo esto tiene un trasfondo absolutamente heterosexual y absolutamente patriarcal también, pero también es interesante ver cómo la cultura popular ha ido construyendo este ideario, que como habíamos hablado anteriormente, siempre tras este ideario, siempre supuestamente debería haber una respuesta biológica. O sea, tenemos cierto ideario social, pero a su vez hay cierta respuesta biológica. Por ejemplo, uno de estos libros dice que, no sé, que a los hombres les gustan los waffles y a las mujeres les gustan los espaguetis. O otro texto que también fue un bestseller internacional que dice por qué los hombres no escuchan y por qué las mujeres no pueden leer los mapas. Nuevamente, esta idea de la diferencia sexual, o otro también, que muchas veces son de los mismos grupos de autores, psicólogos, muchas veces psicólogos sociales, que quieren establecer estas diferencias sexuales en la esfera pública, a través de libros de divulgación masiva. No son textos de investigación rigurosamente científica, sino que son textos de divulgación masiva. Y, por ejemplo, acá la típica, de hecho, aquí dice en una parte, resolver el misterio de la atracción. Y una dice, ¿por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor? Nuevamente, se sigue estableciendo esta idea de los hombres como entes absolutamente sexuales y las mujeres como corporalidades, cuerpos que solamente necesitan amor y cuidado. Otro, por ejemplo, es por qué a los hombres, de hecho por qué a los hombres les gustan las líneas para vestir y a las mujeres les gustan los puntos. Entonces vemos cómo hay todo un imaginario social y cultural que acepta desde la diferencia de planetas, pasando por comidas, pasando por gustos, pasando por estructuras de pensamiento, porque las mujeres, por ejemplo, no podrían leer los mapas. Quiere decir algo que los cerebros de las mujeres tendrían diferente al cerebro de los hombres. Porque los hombres quieren sexo, y eso también es lo que nosotros hemos dicho durante las clases, que es lo que se denomina el determinismo genético. El determinismo biológico, el determinismo genético, el determinismo social, que nos asocia asfixiantemente a los sexos a ciertas características, pero que tiene un trasfondo también social, cultural e inclusive también económico. Entonces también lo que quiero hacer en esta sesión es romper ciertas ideas que se construyeron y que siguen estando muy presentes y que nos sirven de alguna u otra manera para organizar el conocimiento contemporáneamente, que son esta idea de este sistema sexo-género. Siempre está esta idea de que el sexo serían los componentes biológicos de los cuerpos, y que por otro lado estaría el componente del género como el componente cultural. Tenemos también nuevamente esta disociación entre el sexo como algo biológico y el género como algo cultural. Pero siguen también el conflicto con estas distinciones que fueron muy importantes, sobre todo la expresión del género, los estudios del género que ocurrieron principalmente en los años 70. En Chile se instauraron los estudios de género en los años 90, vuelta a la democracia, se instalaron los estudios de género, y el problema principal de los estudios de género es que después se subentendió los estudios de género como los estudios de la mujer, ¿no es cierto? Entonces también ahí se genera todo un conflicto. Y algunas teóricas, como por ejemplo Judith Butler, dicen que el sexo, una de sus frases que me parece muy interesante, ella dice que el sexo siempre fue género. Es decir, que también cuando fuimos a mirar la realidad biológica, ya previamente había algo imprintado, había algo determinado en esa manera de mirar el sexo que tenía componentes del género. Entonces es complejo, si bien es cierto, de una perspectiva más bien estructural y estructuralista, nos sirve entender esta distinción entre el sexo como lo biológico y el género como lo cultural. Hay algunos componentes que las feministas incorporaron a esta relación entre el sexo y el género que tiene que ver con el deseo,
y que desorganizó este mapa posible que teníamos hasta hace poco, pero que sigue siendo un ámbito de estudio bastante recurrente. Pero lo que me interesa a mí acá es discutir que a su vez las concepciones de género y las concepciones de sexo también son mutables, también son cambiables, también se mueven. No sé si pudiera usar la palabra evolucionan, porque también la palabra evolución tiene ciertos sesgos de ir hacia un lugar siempre mejor, o hacia ciertas especies que llegarían a una cierta evolución, pero está esta idea, entonces, del sexo y el género como dos distinciones absolutamente polares. Nuevamente, seguimos con este sistema. El género, quiero entrar al género y luego voy a entrar al sexo para ir discutiendo ciertas concepciones que se han ido estableciendo, ¿no es cierto? Tenemos esta idea del género, por ejemplo, en la imagen de la dueña de casa y la imagen de la familia, que es una imagen que se reproduce tanto en los medios de prensa como en las películas, como en la cultura social y popular en general. Este ideario de la mujer cocinando en el hogar, con los niños, ¿no es cierto? Y este hombre que llega en la noche y la mujer le sirve la cena. Tenemos este ideario. En esta lámina que está acá, que todos alguna vez han reconocido, se ven inmediatamente los roles de género. No necesitamos explicar mucho más para poder entender que existen ciertos roles de género. Y de hecho, hay una pregunta que me parece importante enunciarla ahora, no sé si alguien de los que está acá en el grupo podría respondérmela, que ¿qué es lo primero que queremos saber cuando nace un niño, en general, un niño? ¿Qué es lo que siempre las personas preguntan inmediatamente cuando nace un nuevo niño en la familia, en la sociedad o en un grupo de amigos? ¿Qué me podría responder eso? El género. Claro, la gente siempre lo primero que quiere saber, más que el género, yo diría el sexo, porque quiere ver si es niña o niño, ¿no es cierto? Yo creo que ahí lo importante es, y tenemos que tomar atención en esto, que es muy importante darnos cuenta que por qué cuando nace un niño, lo primero que queremos saber es si es niño o niña. Eso es lo primero que nos importa. Entonces también ahí vemos cómo la sexualidad en la sociedad contemporánea adquiere una importancia tan radical que la primera información que queremos saber sobre una corporalidad es si es niño o niña. Y tenemos inmediatamente asociados colores, comportamientos y géneros, ¿no es cierto? Y ahí es importante también darnos cuenta que el poder que tiene el médico, porque alguien puede decir niño o niña, pero cuando el un médico que ayuda a dar a luz a una mujer, dice, es una niña, por ejemplo, al mismo tiempo que este médico que tiene la potestad social que le hemos dado toda la sociedad de decir que es una niña, no solamente dice que es una niña. Al momento de decir que es una niña, está diciendo que esta niña va a ser femenina, que esta niña va a ser heterosexual, y que esta niña se va a querer casar y va a querer tener hijos. Inmediatamente, cuando nace un nuevo niño en la sociedad, inmediatamente todo un aparataje médico, biomédico, político, establece que estas corporalidades a su vez asumen que estas corporalidades van a ser, por ejemplo, si una niña va a ser femenina, va a querer ser madre, va a ser heterosexual, inmediatamente al enunciar. Entonces, cuando un médico enuncia esto, no es ingenuo, está enunciando eso y a su vez está diciendo esta suma de características. Por ejemplo, aquí les presento un trabajo que realizó una fotógrafa coreana, pero que vive y trabaja en Estados Unidos, que durante 14 años se dedicó a fotografiar a niños y niñas junto a sus juguetes y sus dibujos y principalmente sus artículos, juguetes, cuadernos, lápices que tenían estos niños y niñas. Y es impactante, si ustedes después la pueden buscar con mayor calma, ahí está su nombre,
cómo recrea este universo de lo rosado y lo azul desde la infancia de estos niños y estas niñas. Lo hizo a partir por 14 años esta fotografía y es impresionante, si ustedes pueden buscar su trabajo, cómo hay una cantidad impresionante de fotografías donde se ve esta distinción. De hecho, se habla muchas veces también que los juguetes, por ejemplo, son la primera marca del género. También sabemos siempre que las niñas tienen juegos que tienen que ver con la cocina, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo desde la infancia comienza un proceso de generización de los cuerpos que está inclusive impregnado en los colores. Hablábamos la vez anterior también de cómo los colores representan ciertas situaciones y también cómo los colores los podemos entender gracias a la memoria que cada uno tiene sobre esos colores. Y que esa memoria también subyace una diferencia sexual. Entonces podemos ver, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que el género tampoco, así como la cultura, nunca es estática, sino que también siempre se va moviendo. Por ejemplo, aquí les presento en oposición a esta primera imagen que presenté de la dueña de casa horneando un pastel esperando a su marido, que es la imagen más clásica y cliché que tenemos de lo que significan los roles de género. Aquí tenemos, por ejemplo, afiches de la propaganda de la Revolución Cultural China de los años 70, donde vemos a mujeres trabajando en los espacios públicos, asumiendo roles que en general tenemos la idea que son roles para la cultura occidental como roles masculinos. Entonces es importante darse cuenta que no siempre la cultura se basa en un mismo patrón, en un mismo modelo, y que cuando hablamos también en general de cultura nos estamos asociando a una cultura occidental. Porque tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Revolución China, donde están estas mujeres que cumplen roles que para nosotros en general son de corte masculino. Lo que quiero contar con esto es que la cultura también nunca es, también se mueve, también no es estática. Entonces, por lo mismo, también nuestras concepciones del género tampoco van a ser estáticas. Por ejemplo, aquí también hay algunas pinturas que muestran sobre todo a personajes, por ejemplo, esta es del 1700, del 1800, ¿no es cierto?, de estos siglos, del siglo XIX, del siglo XVIII, donde se ve la presencia de monarcas o de personas de cierta realeza que ocupan una vestimenta que es considerada, por ejemplo, desde el hoy, algo muy femenino. Pero sin embargo, era un signo de masculinidad en esa época, por ejemplo, usar panties, usar pelucas, el maquillaje de los hombres. Entonces también podemos ver cómo estas concepciones de lo masculino y lo femenino han ido cambiando. No siempre usar pelucas fue una concepción de algo de lo femenino, sino que también por un tiempo histórico fue una concepción de algo que era considerado, de hecho, masculino. Entonces, lo que quiero contar con esto es que esta distinción entre sexo, género y entre la cultura, también la cultura ha ido cambiando, va moviéndose, nunca es estática. Por lo tanto, también las concepciones del género nunca son estáticas. Es importante, como hablábamos en veces anteriores, en sesiones anteriores, cómo la cultura popular ha respondido frente a los cambios que han ido ocurriendo en el mundo feminista, por ejemplo, o en la reivindicación de las mujeres. Y tenemos, por ejemplo, que hay unas películas que comenzaron a mostrarse públicamente, por ejemplo, en el año 58, que es el ataque de las mujeres gigantas. Hay un texto que les voy a adjuntar, o creo que ya está adjunto, que es un texto de Paul Preciado, en que habla de las mujeres gigantas y cómo la industria de Hollywood reaccionó justo en la época, en la década de los 60, cuando sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en general las mujeres iniciaron su emancipación dentro del espacio público, comenzaron a ocupar cargos públicos y esta mujer que teníamos en un inicio pensada como esta mujer que estaba en la casa horneando el pastel, ahora comienza a salir del hogar.
Y observamos cómo en la misma época el cine de Hollywood comenzó a generar estos trabajos audiovisuales donde se ven a estas mujeres que son gigantes y que el hecho solamente de caminar por la ciudad las están destruyendo. De hecho, aquí podemos ver cómo respondió de esta manera el cine. Entonces tenemos que también pensar, cuando vimos toda la emergencia que ocurrió en Hollywood por el Me Too, que además de los abusos sexuales que ocurrieron durante esa época y que siguen ocurriendo en la industria de la cinematografía y en otras industrias, pero en particular de la cinematografía con el movimiento del Me Too, también tiene que ver con las representaciones que se han hecho de la mujer. Porque no deja de llamar la atención que justo en ese periodo, que en el periodo en que las mujeres salen, se empiezan a hacer estas películas como La Mujer Araña también, o siempre una representación de lo femenino como algo monstruoso, como algo que al momento de salir va a destruir la ciudad. Tenemos entonces nuevamente esta distinción entre el sexo y el género, y hay algo que integra a esta ecuación y que termina por desorganizar estas ideas que teníamos claras del sexo como lo biológico y el género como lo cultural, y que tiene que ver con el deseo. Y que también tiene que ver con las experiencias que existió durante los años 80, principalmente en Francia, con el psicoanálisis, con el trabajo del inconsciente, con la idea de la construcción de una subjetividad. Voy a prender un poco una luz porque estoy muy... Entonces el deseo termina por desorganizar esta idea que teníamos del sexo, por ejemplo, macho, un ser hombre masculino, y la hembra ser mujer. El deseo como una fuerza que se vincula, por un lado, nuestra relación como vivientes, como sintientes, nuestra relación orgánica de nuestro cuerpo y las normas sociales que nos dicen cómo tenemos que actuar en la sociedad, es en esta negociación de nuestra realidad como vivientes y de cómo la sociedad nos dice que tenemos que actuar en sociedad, cómo tenemos que comportarnos, esta negociación es la que construye, por ejemplo, la subjetividad. Y en general hay una subjetividad dominante, que esa subjetividad dominante es una subjetividad heterosexual, una subjetividad que nos dice que alguien que nació, por ejemplo, con pene, tiene que comportarse socialmente como un hombre, es decir, tiene que adquirir un género masculino. Sin embargo, el deseo desordena este tipo de situaciones. Hace cuestionar tanto la feminidad como la masculinidad, pero también pone en tensión la idea de la heterosexualidad y la homosexualidad. Porque, por ejemplo, podemos ver en la actualidad, por ejemplo, trans femeninos, es decir, sabemos también por la denominación de lo trans, cuando decimos trans femenino, es hacia dónde esa corporalidad se dirige. Entonces, cuando hay un trans femenino, por ejemplo, podemos pensar, aunque no es completamente claro ni tampoco es completamente correcto, por ejemplo, un biohombre considerado por la sociedad que quiere transicionar hacia lo femenino, pero por ejemplo es un transfemenino entonces, pero este transfemenino puede que siga teniendo un deseo hacia las mujeres. Entonces ahí sería un transfemenino que tendría un deseo lésbico, por ejemplo, porque seguiría con un deseo hacia las mujeres, que son combinatorias que existen en la sociedad. Entonces puede haber un transfemenino con un deseo lésbico. Entonces ahí ustedes ven que se desorganiza lo que teníamos pensado, que era, por ejemplo, si hace una transición hacia lo femenino, entonces debería este trans tener un deseo hacia los hombres, un deseo masculino. Pero en este caso, por ejemplo, puede desorganizarse. Entonces permite la incorporación dentro de estos esquemas entre el sexo, el género y el deseo, una redefinición de lo que entendemos como feminidad, masculinidad, pero también lo que entendemos como heterosexualidad y como homosexualidad. Esto es fruto del trabajo que han realizado muchas feministas en distintos tiempos y en distintas épocas. Y aquí presento de manera muy resumida algunos de los principales libros donde se pueden encontrar algunas de estas interpretaciones y algunas de estas formas de mirar la realidad, que por ejemplo uno de los más clásicos es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado el año 45, donde su principal lema es
no se nace mujer, sino que se llega a ser, porque hay ciertas condicionantes sociales y culturales que definen a una mujer. No necesariamente una condicionante anatómica o fisiológica o genética, sino que hay un componente social que determina qué es ser una mujer. Una mujer es aquella que se casa, hijos, aquellas que lleva el mandato de la femenidad, ¿no es cierto? Y también es algo que nunca está definido, nunca está dado. Siempre lo que está dado es lo masculino, el hombre es el que está dado. Por eso también hablamos que estamos en una sociedad donde hay un pensamiento androcéntrico, donde lo masculino, lo androgénico, es lo que domina. Otra importante pensadora es Monique Wittig, que en su libro El pensamiento heterosexual del año 92 explicita varias ideas sobre cómo la heterosexualidad tampoco ni siquiera es una práctica. O sea, además de una práctica, la heterosexualidad es un modo de entender la realidad, es un pensamiento. Ella también, de hecho, inicia estas discusiones en el seno de debates del psicoanálisis, donde también nuevamente esta idea del consciente y el inconsciente están muy latentes, pulsionales durante la época. Y ahí dice que las personas que no son heterosexuales, al no tener un lenguaje propio, al no construir formas de análisis, están siendo excluidas dentro del orden del lenguaje. Entonces ya se va a una discusión también por el orden del lenguaje. Y una de sus frases principales también es, las lesbianas no somos mujeres. Porque también, nuevamente, al no cumplir las lesbianas con el patrón de lo que socialmente se considera una mujer, es decir, el patrón de la feminidad, del matrimonio, del cuidado, no corresponderían entonces a las categorías de lo que significa ser una mujer. Y un libro que es determinante dentro de estas categorías también es el libro El género en disputa de Judith Butler, publicado en el año 90, donde ella inicia una serie de discusiones que es lo que en la actualidad se conoce como la teoría de la performatividad, que no es tan sencillo como decir que el género es una performance, no. Es mucho más complejo porque hay mecanismos psíquicos que determinan que ciertas corporalidades socialmente se presenten como femeninas o masculinas. Porque, al igual que el ejemplo que daba del médico, que al momento de nacer el bebé dice, es una niña, por ejemplo, y al decir es una niña, no solamente está diciendo eso, sino que está diciendo es una niña heterosexual, le va a gustar los hombres, va a querer ser madre. Hay una autoridad y hay una repetición. Y en esa autoridad y en esa repetición es donde se va a construir finalmente el género. Un ejemplo clásico para entender la teoría de la performatividad de Judith Butler es, por ejemplo, el matrimonio. Cuando dos personas van al registro civil, llega un momento en la ceremonia del matrimonio en que el juez o la jueza les dice los declaro marido y mujer. Solamente la jueza, yo también podría ir a ese lugar y decirle a estas personas los declaro marido y mujer, pero mi voz no es válida. Sin embargo, nos damos cuenta que esa persona lo ha dicho tantas veces y además tiene la validez que le hemos dado a la sociedad para que al momento de esa persona anunciarlo, exista como realidad. Por eso es un acto performativo, porque al momento de enunciarlo y de decirlo, algo comienza a existir. Es como también en la Eucaristía, en la misa religiosa, cuando también el sacerdote dice que la hostia en este momento pasa a ser el cuerpo de Cristo, al momento de decirlo él, pareciera que hay una transubstanciación de esa hostia al cuerpo de Cristo. Es interesante también mirar estas metáforas religiosas, no porque las queramos asumir como reales, sino que para entender cómo la cultura también occidental se ha ido construyendo. Entonces también esta idea de la performatividad, que no solamente decirlo, porque yo podría decirlo, pero no tengo yo la autoridad. Tengo que tener una autoridad y una tradición para yo poder decir. Butler dice que finalmente el género se construye de esta manera, se construye en esa repetición, pero también en ciertos moldes de autoridad que determinan qué cuerpos son masculinos y qué cuerpos son femeninos.
Y es interesante en este contexto estudiar cómo las prácticas artísticas y cómo ciertas feministas se han ido a enfocar su ojo en estas corporalidades que no responden de manera tradicional al masculino, al binomio de lo masculino y lo femenino. Una de las fotógrafas más importantes de nuestro país, Premio Nacional de Arte el año 2017, que de hecho fue la primera mujer en obtener este premio en el área de la fotografía. Hasta antes no se había premiado la fotografía como una disciplina que fuera merecedora de un reconocimiento nacional, que es Pae Rasuri. Y ella tiene un trabajo muy importante que se llama La manzana de Adán, donde registró a travestis prostitutas tanto en Talca como en Santiago y registró sus vidas. Y ahí nosotros podemos entender cómo se generaron otros modos de existencia. Sería importante si alguna vez ustedes pueden revisar ese trabajo, porque ella, a los mismos años en que Michel Foucault realizaba su libro de la historia de la sexualidad, ella trabajaba también en construir una historia de la sexualidad de los que no se acomodan a este binomio de lo masculino y lo femenino, encarnando una relación con estas personas. Y uno de sus últimos trabajos, que se llama Ropa Americana, que se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, ella ahí también estableció el trabajo sobre los géneros fluidos. Entonces también es interesante ver este salto temporal entre el travestismo de los años 80, que a su vez también ponía en cuestión la masculinidad de la dictadura, exponiendo y presentando estos otros modos de vida alternativos a través de estas vidas travestis, que a su vez también entregan cierta belleza. Hay cierta belleza también en estas imágenes frente a lo que la sociedad ha considerado siempre como aberrante, como algo anormal. Paz también, a través de su ojo y su lente, le permite y le da dignidad a estas corporalidades. Y el año 2019 trabaja los géneros fluidos, porque son principalmente personas no binarias, es decir, también ahí vemos un cambio en el lenguaje, del travestismo a lo no binario, que trabajaban principalmente con la ropa, con el diseño, con la moda. Entonces se podía ver que había una interrelación entre el género de la ropa, el género de la vestimenta, el género sexual. Pero estos géneros eran de corte más fluidos, ¿no? Tampoco tenían una distinción completa entre, por ejemplo, lo que se consideraba el travestismo, sino que también es un moverse dentro de esas categorías. Entonces, con esto quiero mostrar cómo también ciertas prácticas artísticas han podido mostrar el desajuste a estas estructuras tradicionales entre lo femenino y lo masculino, entendiendo esto como la expresión de un género, ¿no es cierto? También en el año 98, Jack Halberstam, pero que en esa época publicaba como Judith Halberstam, hablaba en un libro que se publicó que se llama Feminidades Masculinas, Masculinidades Femeninas, observaba cómo también siempre la masculinidad ha sido asociada como tecnología de género a los cuerpos de los varones. Y cómo dentro de las culturas lésbicas también existen lesbianas que ocupan la masculinidad como parte de su identidad. Entonces también está este binomio dentro del mundo lésbico de la femme, la femenina, y la bach, que era la masculina. Y dentro también de esta bach existen a su vez distintos tipos de mujeres masculinas. Lo importante de esto es la construcción cultural que existe dentro de las comunidades queer o las comunidades disidentes sexuales para poder observar que existen otro tipo de corporalidades que se escapan del binomio tradicional masculino-femenino. Y en este caso, nos sirve también para entender que en la masculinidad trans, por ejemplo, o en la masculinidad lésbica, o en la masculinidad femenina, podemos encontrar moldes o estructuras de masculinidad no sexista y no violenta. Esa es una de las cosas muy importantes, porque también está esta idea polar de la feminidad y de la masculinidad como dos polos completamente indisolubles y relacionados a cierta corporalidad, pero también a la masculinidad
como una tecnología del género siempre negativa, siempre violenta, que sí, es así, pero también esa ha sido la masculinidad hegemónica que han encarnado los cuerpos de varones cis heterosexuales. Pero lo que nos dice Halberstam es que tendríamos que ir a mirar otras experiencias de masculinidad, pero por ejemplo en los cuerpos trans o en los cuerpos lésbicos. Y podríamos encontrar ahí moldes de masculinidad no sexistas, no patriarcales y no violentas, para desnaturalizar la idea de que la masculinidad siempre es algo violento y negativo, y sin embargo la masculinidad hegemónica es esa. Entonces también tenemos que ver la construcción de culturas dentro de estas distinciones entre el sexo y el género. Patrones, moldes, aunque son moldes porosos y son patrones porosos, por eso me producía un poco de complejidad la palabra de patrones y moldes, porque no son completamente patrones, pero sí son experiencias más porosas, no completamente unívocas. Y es interesante entonces ir a mirar la masculinidad en estas otras corporalidades. Entonces, hemos revisado de manera bastante resumida ciertas concepciones sociales y culturales acerca del género. Pero siempre subyace de alguna manera el fantasma del sexo, que detrás de esas corporalidades, y se puede entender dentro de la sociedad, que existiría la posibilidad de los cuerpos de presentarse en la sociedad de la manera en la cual se sientan que les pertenece esa identidad, pero que siempre habría algo que está subyacente en ese cuerpo y que es su sexo. De hecho, por ejemplo, es interesante cómo en Chile también la discusión de la película Fantástica, que ganó el Oscar, fue la que inició un trabajo que determinó la ley de identidad de género. Entonces también vemos como una ficción, por ejemplo, como La Mujer Fantástica, que podemos tener otra discusión acerca de la película, cómo es la película misma, o cómo son sus recursos, o cómo ha sido presentada, porque también nuevamente tenemos esta idea de La Mujer Fantástica como una película donde la protagonista es una mujer trans, pero también una película hecha desde el ojo heterosexual, nuevamente. Pero sin embargo, es interesante pensar cómo una película pudo hacer un cambio en la legislación, es decir, cómo la ficción, cómo las prácticas artísticas pueden correr los límites de lo que socialmente se acepta. Eso me parece a mí que es muy interesante pensarlo. Pero también si ustedes han visto los ataques de las personas transfóbicas, sobre todo de la derecha chilena, siempre han atacado a Daniela Vega, a la protagonista, diciendo que finalmente bajo esa representación de la mujer existe un hombre, si ustedes ven. Siempre, de hecho, hay gente que de manera transfóbica ha hablado de Daniel Vega, porque ni siquiera ese es su nombre, pero dando esta explicación transfóbica y asociándose nuevamente a lo que hemos hablado, que es a lo natural, a lo normal, a lo biológico. Entonces también siempre hemos visto cómo lo biológico ha sido, parece que, tomado por las posiciones conservadoras para poder dar una explicación transfóbica a sus argumentos. Entonces es interesante ir a mirar entonces qué habría en el sexo que nos explicara esta realidad binaria, ¿no es cierto?, sobre la sociedad. Sin embargo, tenemos que también entender que el sexo tampoco nunca es estático, pero sí hay que pensar quiénes han sido los que han tenido la posibilidad de mirar desde la biología a este sexo, construido siempre en un correlato con lo que se denomina lo natural. Muchos biólogos y biólogas han dicho que la idea de dos sexos es una idea demasiado simplista, que tenemos que pensar y redefinir el sexo como un espectro y no como una realidad binaria. En general, ¿qué entendemos por sexo? La gran mayoría de los biólogos, biólogas y científicos y científicas relacionados con el área de la medicina y la biología entienden el sexo como las 3G. Es decir, hay un sexo genético, hay un sexo gonadal y hay un sexo genital. Entonces, si nos damos cuenta, volvemos a esta idea de lo
corporal, lo somático. Mientras por otro lado el género era teníamos entre comillas la idea de una actuación. Pero esta actuación, a su vez, está determinada por componentes biológicos. Entonces, vemos cómo está esta idea indisoluble del sexo y el género. El sexo genético, en general, está casi que asociado directamente a los cromosomas, al par 23, que nosotros recuerdan que tenemos 23 pares de cromosomas, que 22 de estos pares se denominan autosomas, que son los que codifican para distintas características de nuestro cuerpo, como son, por ejemplo, el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, distintas características de nuestro cuerpo, y hay un par, que es el par sexual, que es el par XX y XY. Sabemos que las mujeres en general se consideran XX y los hombres son XY. El cromosoma Y, cuenta aquí, en esta estructura, el cromosoma Y comparte una igual proporción que el cromosoma X, pero tiene un sector que carece. Y dentro del cromosoma Y hay un sector que se llama el sector SRI, el factor SRI, donde existirían ciertos genes que codifican a características supuestamente masculinas absolutamente. Esto es lo que diferenciaría el sexo genético. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sexo genético, hablamos de XX, XY. Sin embargo, esto no siempre es tan así, hay distintas variantes, pero en la generalidad se entiende el sexo genético asociado al XX, XY. También sabemos que hay personas que son X0, o personas que son XXX, que son triple X. Entonces también tenemos que pensar o personas que pueden tener distintas características porque uno, por ejemplo, puede producir testosterona, que también es considerada la hormona masculina, aunque las mujeres y los hombres también producen testosterona, inclusive hay mujeres que pueden producir más testosterona que los hombres, pero por ejemplo pensemos que hay una persona que produce mucha testosterona pero no tiene los receptores para esta testosterona. Entonces se puede desarrollar, entre comillas, como una mujer, porque no tiene los receptores para hacer estos procesos que se denominan, nuevamente comillas, como una masculinización. El sexo gonadal habla acerca de las gónadas, que es el ovario y los testículos. Y el sexo genital sería lo que conocemos como los genitales, el pene y la vagina. Entonces tenemos que así se entendería por sexo bajo una norma más tradicional dentro de la biología. Sin embargo, nosotros sabemos, aquí quiero presentar brevemente el trabajo de una compañera feminista chilena, pero que es una mujer nomádica que se mueve por distintas partes del mundo, que nosotros sabemos que el lenguaje crea realidad, ¿no es cierto? Como también dijimos recién, que estaba el ejemplo de performatividad, por ejemplo, del género, que hay una enunciación. Las palabras tienen efectos sobre lo que definen. Al momento de definir algo, ya estás conquistando o colonizando eso que estás definiendo. El lenguaje tiene esa capacidad de colonizar lo que está definiendo. Ha hecho un trabajo ginecopunk, que se denomina, que es un trabajo que está alojado en una página web, pero también que lo hace generalmente como talleres para redescubrir cómo eso que se denomina el sexo ya está colonizado por un componente del género. En esta relación que les digo yo, que el sexo siempre fue género. Ella habla, y su grupo, acerca, por ejemplo, de la colonización corporal. Y vemos cómo, por ejemplo, aquí hay un dibujo que es bien interesante en que se ve cómo la gran mayoría de los nombres que tiene este sistema sexual femenino, este sistema de entre las gónadas y lo que se denomina también, que ahí vamos a ver nuevamente otra característica cultural, el sistema reproductor, porque pareciera que también las gónadas y los genitales están, la mujer, por ejemplo, están asociados a la reproducción, no al placer.
Entonces también ahí vemos nuevamente unas características patriarcales sobre los cuerpos, porque no están necesariamente determinados para una función. Pero cuando a uno le enseñan, le hablan del sistema reproductor femenino o del sistema reproductor masculino. Y hay que tomar atención a los nombres que tienen estos lugares. Por ejemplo, está la glándula de Skene, está la glándula de Bartolino, se habla de las trompas de Falopio, por ejemplo. Y todo esto son nombres de anatomistas masculinos que dieron el nombre a esos espacios corporales. Entonces podemos ver, si sabemos que el lenguaje construye realidad, el lenguaje construye aquello que nombra, vamos a ver entonces que tanto las gónadas como los genitales femeninos están colonizados por un pensamiento masculino. Entonces, vemos que inmediatamente está dado cierto género sobre esas maneras de enunciar. Por ejemplo, aquí vemos, y aquí se hacen unos esquemas bien interesantes de dónde están las glándulas de Bartolino, que era un señor. Y de hecho es interesante ver aquí en este esquema, que tiene algo irónico, cómo está este grupo de hombres dándole el nombre a la anatomía femenina. Entonces cuando hablamos y cuando decimos la glándula de Bartolino, la glándula de Skene, estamos refiriéndonos a una glándula que ya fue nombrada por un aparataje masculino, es decir, una glándula que ya tiene cierto género. Existe también esta idea del esencialismo que habla que, por ejemplo, por un lado, los hombres al producir más semen, es decir, al producir diariamente semen y realizar gametogénesis diariamente, es decir, producir estos gametos como los espermios diariamente, esto los haría más promiscuos y ágiles. Y esto explicaría el por qué los hombres tienden a ser más promiscuos. Pero esto es un esencialismo, un reduccionismo. No hay ninguna explicación biológica seria que establezca que por el hecho de producir semen diariamente, una persona es más promiscua. O las mujeres, al ovular una vez al mes, se consideran más tranquilas. Entonces, estamos aquí hablando ya no estamos hablando del género, si se dan cuenta, estamos entrando al sexo. Pero en el sexo también existen, inclusive al momento de mirarlo, ciertas condicionantes sociales del lenguaje y de la interpretación social para poder leerlos. A eso es lo que me refiero yo, que no hay esa distinción tan radical como muchas veces quisiéramos entenderla de manera estructural. O, por ejemplo, muchas veces se ha hablado que se dice, por ejemplo, no es discriminación que puede ocurrir, sino que es testosterona. O no es machismo, sino que es testosterona. O no es violencia, sino que es testosterona, que es esta hormona supuestamente asociada a lo masculino. Pero también es un reduccionismo tratar de explicar, por ejemplo, que los hombres son más machistas, más violentos, solamente por el hecho de producir más testosterona. O sea, existiría una distinción directa entre un componente biológico y una realidad social. Y eso hemos visto que no es así, que no ocurre. Pero eso es lo que yo quiero como potenciar con lo que hablamos con el reduccionismo, como cuando decíamos también en clases pasadas que pareciera que un gen determina siempre un comportamiento. Y sabemos que no es así. Porque si es por eso, entonces podríamos justificar todas las actuaciones en la sociedad solamente por la expresión de cierto gen, por la producción de cierta hormona. Tendríamos que entonces disculpar a pesticidas porque tienen una mayor cantidad de testosterona y eso no es posible. Pero eso es lo que se denomina como un esencialismo. De hecho, por ejemplo, se ha dicho que esta testosterona hace que, entre comillas, los hombres sean más arriesgados, sean más promiscuos, más ágiles. Y, por ejemplo, en estos casos de problemas financieros, se ha dicho que, por ejemplo, que en Wall Street, en la bolsa, hay demasiada testosterona. Entonces que habría que entonces ponerle más estrógeno para que el trabajo bursátil sea más moderado. Pero nuevamente caemos aquí en un esencialismo de considerar que una hormona, al igual que un gen, es el responsable de un comportamiento social. A eso es lo que quiero y potenciar en esta sesión, que denomina el esencialismo, en creer que
un factor de crecimiento, como puede ser una hormona, determina inclusive o redime un comportamiento violento dentro de la sociedad. No sé cómo estoy, creo que, ¿cómo estamos de tiempo? Llevamos 1 hora. Ya, yo creo que voy a terminar con esto para la próxima semana continuar. Perfecto. eh, con esta idea, entonces, que tenemos que poner en cuestión, y ya nos vamos a ir acercando a partir de todas estas discusiones, vamos a entrar al virus, al coronavirus. Hemos estado dando todo un background biológico y desde los estudios de la sexualidad para poder entrar a entender esto de la pandemia y el virus desde otra variante, de otra perspectiva, como la idea de que la sexualidad no es un efecto somático, efecto del cuerpo, sino que es solamente un efecto cultural. Sin embargo, algunos estudios y algunos posicionamientos de biólogas feministas, por ejemplo, como Fausto Sterling, dicen que tendríamos que cambiar esta distinción que tenemos, estableciendo que la sexualidad solamente es un efecto cultural, sino que la sexualidad es un hecho somático, es un hecho que ocurre en nuestro cuerpo, pero que a su vez es creado por un efecto cultural. Y lo podemos ver claramente en los ejemplos que vimos, por ejemplo, de la colonización corporal, de cómo los nombres han ido también construyendo cierta colonización sobre los cuerpos. Entonces, quisiera la próxima sesión terminar con dos discusiones más sobre esta metáfora de la diferencia sexual para ir desentrañando estos órdenes que nos han hecho creer, como el orden, por ejemplo, de los cerebros masculinos y femeninos, con ciertos estudios que se han hecho ahora, porque también se habla ahora, por ejemplo, del neurosexismo, de que habría un sexismo neurológico. Pero hay algunas investigadoras que se han puesto a pensar si existe realmente un cerebro femenino o un cerebro masculino, y también casos como el de la corredora Caster Semenya, que es una corredora olímpica que también produce más testosterona y que ha tenido que anular ciertas estructuras de su cuerpo porque solamente el producir más testosterona supuestamente la hace no ser una mujer. Entonces podemos ver cómo también la producción de ciertos fluidos corporales pueden tener un efecto tan potente en el condicionamiento de la identidad de una persona. Entonces espero con estas reflexiones que compartí hoy día con ustedes, haber, por un lado, puesto en evidencia cómo la sociedad construye desde estos libros de lo masculino y lo femenino, de los hombres de Marte y las mujeres de Venus, pero también entrando a la práctica del sexo mismo en su relación con el género, para poder entender cómo también el sexo, o la manera en que se miró el cuerpo, siempre tuvo también un ojo del género. Entonces, que estas distinciones entre sexo y género no son tan radicalmente distintas, sino que también existen puntos de conexión entre ellas. Súper, muchas gracias, Jorge. Sí, ahí volvemos a la sesión. No sé si alguno de les participantes quisiera hacer alguna consulta. Eh, por mi parte, igual quería hacer un comentario y Sí. agradecer eh, todo lo que revisamos en esta sesión. Eh, y me parece súper interesante cómo planteas que el deseo viene a desbaratar el sistema binario sexo-género, pero también ahí me parece interesante señalar que no es que viene a instalar otro sistema, no es que salimos de lo binario y ahora tenemos una tríada, sexo, género, deseo, ¿no? Sino que todo lo contrario, el deseo se plantea múltiples posibilidades en términos de nuevas resignificaciones, nuevas formas de enunciación, y abre también, o sea, porque hace estallar, como diría la Itziar Siga, ¿no? Hace estallar este sistema binario y por lo tanto abre muchas posibilidades en términos de comprender las orientaciones, las identidades estratégicas, políticas, las prácticas
Y esos lugares de enunciación que a veces utilizamos estratégicamente, pero que también la teoría queer, los transfeminismos nos permiten comprender que tienen que ser estrategias, pero no tienen que ser lugares estáticos sin movilidad, ¿no? Porque precisamente somos puro devenir, ¿no? Y somos cuerpos deseantes, como dice Paul Preciado, esta fuerza orgásmica que nos mueve, es la que queremos también poner sobre la mesa para transformar revolucionariamente al mundo. Entonces eso me parece súper interesante y aportativo, mirar el deseo como, y también desde el psicoanálisis, no como una falta, no como algo que falta, sino como que es puro desborde también, ¿no? Siguiendo a Deleuze y Guattari. Así es que muchas gracias, Jorge, por eso. Sí, es interesante eso que tú comentas, por eso también en el esquema quise poner este deseo como una especie de bomba o de estallido, porque también, claro, yo no soy un experto en psicoanálisis porque es un trabajo bastante complejo, pero muy interesante también, porque rompió, de alguna manera, el psicoanálisis durante los años 80 nos ayudó a la feminista a poder entender también que no todo sigue un estricto plan coordinado. Y también algo que es importante explicitar es, por ejemplo, las primeras teóricas queer, como por ejemplo Teresa Lauretis, ella trabaja también el psicoanálisis por estas corrientes del inconsciente y de también entender que la sexualidad no siempre es una característica gobernable. La sexualidad tiene un componente ingobernable, que no puede ser completamente gobernable, y entonces también está esta idea del consciente, del inconsciente. Hay una pensadora brasileña que se formó con Deleuze y Guattari, psicoanalista que se llama Sueli Rolnik, que tiene un trabajo muy importante, tiene un libro que se llama Micropolíticas del Deseo, donde hizo un viaje con Guattari, particularmente por Brasil, entendiendo también distintos tipos de sexualidad y deseo. Y ella dice, por ejemplo, que es interesante que más allá, ella ve ahora en su último libro, y que tenía ¿cómo se llama? Una entrevista que hace poco pues, se publicó a partir de su libro, que se las puedo enviar, que la hice hace poco. Ella dice que inclusive se ha dado cuenta que en las estructuras del inconsciente puede que ni siquiera sea el sistema sexogénero el que nos está estructurando, sino que ella dice que el inconsciente es lo que tiene, es que está colonizado. De hecho, su último libro, que se llama Esferas de la Insurrección, ella habla sobre cómo descolonizar el inconsciente, que es esta fuerza que no podemos determinar de manera clara, pero que es con la cual tenemos que negociar esta negociación para la construcción de una subjetividad, la negociación entre esta realidad como seres sintientes, como corporalidades, que tienen que ajustarse a ciertas normas para poder tener un espacio dentro de lo social, pero que a su vez, también cuando no quieren cumplir con este patrón, se generan estas subjetividades minoritarias o estas subjetividades alternativas, y que también son flujos de deseos. Entonces también que el deseo no se pregunta si es heterosexual u homosexual. El deseo emerge como una fuerza que desestabiliza estos órdenes binarios, pero que también, por otro lado, podría también volver a reificarlos, podría también volver a pensar que están en sus propias estructuras. Y ahí me parece que es fundamental, claro, el transfeminismo, la teoría queer, y particularmente en la actualidad esta generación, por ejemplo, de lo trans, pero también de lo trans como, no sé, también está, por ejemplo, Brigitte Baptiste, que es una bióloga colombiana, transfemenina, pero ella mantiene la relación con su esposa cuando ella se casó, cuando era decano y era un profesor de biología, y después hizo su proceso de transición, pero ella no dejó a su pareja, mujer. Entonces ahí vemos que su deseo heterosexual, entre comillas, no mutó, sino que lo que mutó fue su transición de género, que es algo que siento que hasta hace un poco tiempo, eso ya era como absolutamente incomprensible. Había una relación directa entre el deseo sexual y el género, pero nos damos cuenta en la actualidad que no siguen esta estructura. También hay una película que se llama Lawrence Anyway, donde también se ve un profesor que mantiene su relación con su pareja, mujer, pero este profesor también hace una transición hacia lo femenino
pero no necesariamente comienza a tener otra sexualidad, sino que mantiene su sexualidad. Entonces, ahí también después ir a mirar las masculinidades en las personas trans y las en las mujeres, nos permite desajustar y nos entrega aún la posibilidad de pensar que la masculinidad por sí sola, la masculinidad hegemónica, es lo que tenemos que rechazar, porque es lo que ha hecho mucho daño, pero que existen otras masculinidades, como las masculinidades lésbicas o las masculinidades trans, que presentan alternativas a esta masculinidad hegemónica. Así es. Interesante preguntarse también por cuánto de nuestro deseo está disciplinado precisamente por estas estructuras, ¿no? Pero bueno, harto que seguir conversando y que seguir ahí profundizando. Así es que agradecerte, Jorge, agradecer también a quienes nos siguieron por Facebook Live. En los siguientes días la grabación también de la sesión va a estar disponible en la página web del doctorado en estudios interdisciplinarios, ¿no?, de la Universidad de Valparaíso, y nos volvemos a encontrar en 2 semanas más para la cuarta sesión, eso es el 6 de octubre. Así es que acercándonos ahí a recordar nuestra revuelta social. Y Así que es que muchas siempre va a gracias. estar, ¿Sí? eso es importante decir, que siempre va a estar el link en la página. Así es. Si es que no se envía, vamos a tratar de que se envíe siempre, pero si no, también siempre van a encontrar el link en la página del Del DEI, DEI. del doctorado en estudio interdisciplinario, donde van a poder acceder a la sesión en 2 semanas más, donde vamos a partir terminando con estas estructuras de lo biológico, poniendo en cuestión esta idea de los cerebros femeninos masculinos, y entrando luego en estas, porque estamos en una zona en la cual estamos definiendo, tratando de definir zonas de indefinición en algún punto. Zonas más porosas, fronteras entre el sexo y el género, entre la naturaleza y la cultura, eh, que son más porosas, no son estructuras completamente binarias, y que mi objetivo en este seminario y mi objetivo en general como un investigador, un científico, es también aportar con nuevas visiones desde el plano de lo biológico, tratando de romper este estigma de lo biológico como un biologicismo, como un reduccionismo. Así que eso. Súper. Muchas gracias y buenas noches a todos, a todas. Hasta la próxima. Nos vemos. Y